Vamos a leer, entonces ya leímos el contexto. Al principio yo le dije, vamos a leer el contexto de lo que vamos a predicar el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de Juan 17, 20 al 23. Amén. El ecumenismo dentro del pueblo de Dios. Y luego la otra semana vamos a ver cómo es que se da, cómo es que el pueblo permite, cómo es que el pueblo se deja. Porque hay algunas cosas que nosotros hacemos sin darnos cuenta que permiten que el ecumenismo se meta en... Yo te lo voy a explicar lo que es el ecumenismo, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es el ecumenismo? Solo 2 saben lo que es el ecumenismo y los demás no saben nada de ecumenismo. Señor. A ver, leamos entonces, dice la Biblia, en el capítulo 17, versículo 20 del libro de Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, yo quiero que lo lea bien tranquilito, porque este no es el versículo que en el que voy a estar yo hablando, sino los versículos que vienen después. Pero yo quiero que se dé cuenta de ese versículo porque es el contexto. Mas no ruego solamente por estos. Está hablando de sus discípulos, porque recuérdese que esa es la última oración que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Juan revela todo lo que él dijo en la oración. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quiénes ellos? En este caso era de los discípulos, ¿ok? Fíjese pues, sigamos leyendo. Para que todos sean uno. Ahí está. Mire, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sigamos con el 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ok? 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la escritura, se puede sentarse, esa es la escritura que usan los que apoyan el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El día de hoy el ecumenismo está bien fuerte, ya viene desde hace años atrás, pero cada día me pongo yo como a temblar porque ¿sabía usted que en el pueblo ya no hay discernimiento? En el pueblo que se dice que es iglesia, pero que no conoce al Dios que sirve, no hay discernimiento porque andan mezclados con todo lo que se llama la religión. Y eso es peligroso. Nosotros como iglesia representamos a Cristo, representamos la palabra del Señor, representamos el Evangelio y a nadie más. Y cumplimos con las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a que nosotros cumpliésemos, obedeciésemos, y no conforme lo que el mundo piensa o conforme lo que las religiones piensan. Si yo le preguntara a usted, ¿se uniría usted a los grupos que el día de hoy andan protestando por todas partes, hablando acerca del aborto, hablando acerca del género, hablando acerca del Black Lives Matter? ¿Usted se uniría a ese grupo? Mire, y luego si no nos unimos a ese grupo nos van a decir que entonces somos esas personas que no se unen a la sociedad, que no se unen a los derechos de las personas. Pero el hecho de que no nos unamos no quiere decir que nosotros seamos unas personas malas o que simplemente nosotros nos unamos solamente por unirnos. Nosotros tenemos que tener un juicio para las cosas que nosotros hagamos. No hacemos las cosas solamente por hacerlas. A ver, ponme lo que significa la palabra ecumenismo según el diccionario y luego voy a hablarles acerca de lo que es todo esto. Ecumenismo es un movimiento que promueve unidad mundial, a nivel religioso, por supuesto, entre todas las religiones a través de una mayor cooperación. O sea, lo que dice lo que es el ecumenismo es de que los que promueven esto, que por cierto es la Iglesia Católica, la más grande promotora de estas cosas, es de que nos unamos
todos, todas las religiones, dice, ¿verdad? Ellos, y que en vez de tener diferencias, divisiones y todo, nos unamos para poderle hacer un bien a la humanidad. Se oye bien de esa manera, ¿verdad que sí? Que nos unamos todos, ¿verdad? Porque, dicen ellos, en el libro de Juan, capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo nos mandó a la unidad, dice. Cristo, dice, en su última oración, dijo que quería que todos estuviéramos unidos, que todos fuéramos uno, así como el Padre y Él, así nos quiere a nosotros unidos. Por lo tanto, todo aquel que no se quiera unir, no está en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice. Está en contra de lo que Él estableció, dice. Ahora, ¿de veras será cierto eso? Porque ¿vino Cristo a traer unidad, sí o no? ¿Ah? ¿Vino a traer unidad, sí o no? Mire, fíjese pues, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos la Escritura y no tomamos en cuenta no solamente el contexto que sigue, el anterior y el que está después, sino el contexto de toda la Biblia. Porque si nosotros nos damos cuenta en la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando está orando en Juan 17, no se está refiriendo a todas las religiones, no está hablando de todo el mundo, sino se está refiriendo a un grupo especial, a un grupo exclusivo. Y se lo voy a mostrar a través de las Escrituras. Amén. Entonces, ¿está diciendo Jesús en estos versículos que nos unamos con todas las religiones? ¿Eso es lo que está enseñando Jesús? ¿Nos podemos unir todos sin tener en cuenta las creencias de las personas? Sería la siguiente pregunta que nosotros tenemos que contestar. ¿Nos podemos unir sin tener en cuenta las creencias de las personas? Y la siguiente pregunta es, ¿sin tener en consideración la verdad? ¿Podemos nosotros unirnos de tal manera? ¿Cuál sería el problema si interpretamos esa escritura de tal manera de que todos nos tenemos que unir? Habría un grave problema doctrinal acerca de interpretar esa escritura de esa manera y ahorita lo vamos a ver. ¿Debería un cristiano o debería la iglesia involucrarse en el movimiento ecuménico? Sería la otra pregunta. ¿Será que debemos nosotros de unir a todo lo que... Mire, si se unen las religiones es normal, porque todas son religiones. Pero el Hijo de Dios no es un religioso. Amén. Por lo tanto, nosotros marcamos una diferencia. El Evangelio no se puede comparar a la religión. Amén. Porque el Evangelio fue dado por Dios. Amén, iglesia. Establecido por Dios. Amén. Entonces, las religiones son una manera del hombre tratar de encontrar una salida o un camino para llegar al cielo a su manera. Amén. Eso es una religión realmente. Pero el Evangelio es el camino que Dios trazó para que el hombre sea salvo. Bueno, leyendo esa escritura, quiero también leerle, esta escritura no te la puse ahí, hermano. Búscame Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Si es verdad esto de Juan 17, 20 al 23, ¿qué es lo que quiso decir Jesús en Mateo 10, 34 al 39? Veamos lo que dice Mateo 10, 34 al 39, para ver si... Y luego vamos a comenzar con la enseñanza. A ver. 10, 34 al 39. ¿Estamos ahí? Déjeme llegar ahí. Estaba en Lucas porque también tengo Lucas, pero 10, 34 al 39. Ahí está. ¿Lo tiene ahí? Va. Dice, no penséis, oiga lo que dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. Si no he venido para traer paz, sino espada, dice. Porque he venido para poner disensión. ¿Sí se da cuenta? Disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahí no hay mucha necesidad, ¿verdad? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, ¿quiere Jesucristo que nosotros nos peleemos así solamente por pelearnos y que no le hablemos a nuestros papás? ¿A eso se está refiriendo Jesús? No, lo que pasa es de que cuando nosotros recibimos la verdad, vamos a tener que enfrentar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares con la verdad. Y eso va a crear una división. Por ejemplo, usted viene y le habla de Cristo a su familiar que es religioso. Eso de repente le va a decir, ¿y qué? Ya te volviste de esa religión, y se van a empezar a pelear con usted. Y usted puede ser condescendiente con ellos y decir, pues ya no, pues va, voy a creer lo que tú crees, vamos a estar en la misma. No podemos hacer eso. Va a crear una disensión, el que usted le diga la verdad a las personas. Y Jesucristo ahí dice, de que va a haber entre los padres, entre los esposos, entre todo lo que es la familia, los seres queridos, va a haber disensión. Dice, ¿por qué? Porque la verdad, hermano, es exactamente eso lo que trae. Amén. También el capítulo 12, versículo 51 del libro de Lucas, ya regresó, 12:51, dice la escritura. A ver, déjeme llegar ahí. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Hace la pregunta. Os digo, no, sino disensión. Dice el siguiente, hasta el 53. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Ahí se está refiriendo exactamente a eso. Ya, yo soy de esta religión, no, yo creo que esta, y como usted le va a traer el evangelio, eso va a crear ¿qué? Y usted no puede comprometer la verdad de Dios solamente por el amor que le tenga a las personas. Oiga lo serio que es el seguir el evangelio del Señor. O sea, el Señor Jesucristo nos demanda a nosotros lealtad. ¿Quieres seguir en pos de mí? Toma tu cruz. Niégate a ti mismo, le dice a uno. O sea, no es fácil esto. Luego sigue diciendo, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén. Va. Entonces, le leí esa cita para que se dé cuenta que si nosotros solo agarramos la cita de Juan 17:20 en adelante y nos olvidamos de esto, vamos a cometer un error nosotros al malinterpretar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar entonces hablándoles acerca de la mala interpretación de las palabras de Jesús en la oración del capítulo 17. Aleluya, porque esa es la escritura que usan las personas para decir que todos nos tenemos que unir y que todos tenemos que buscar no aquello que nos divide, sino aquello que nos une. Y déjeme decirle que está fuertísimo ese movimiento. ¿Por qué está fuerte? ¿Y por qué? Mire, nosotros no lo vamos a poder evitar, el movimiento ecuménico, no se va a poder evitar. El problema en el que se puede ver la iglesia es en que la iglesia participe del sistema ecuménico que se está dando, porque este sistema va a ser controlado por el falso profeta. O sea, en pocas palabras, se está creando solamente una manera de creer, una manera religiosa de vivir, para que de esa manera el falso profeta, recuérdense que está el dragón, está el anticristo y está el falso profeta. Amén. Que son los que van a ver qué día le traigo una enseñanza acerca de la famosa bestia. Porque cuando nosotros nos imaginamos de bestia, nos imaginamos, ¿verdad? Un animal así feo y todo, ¿verdad? Si usted supiera, aleluya, lo que podría ser una bestia realmente en la Biblia. Porque estamos ante grandes bestias ahorita que están peleando con todo y muchas veces usted ni se da cuenta que está peleando contra esas bestias. Pero ese es otro tema, ¿verdad, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, todo lo que está sucediendo alrededor nuestro se está preparando para el día de la gran tribulación, para ese momento en el que todo el mundo va a ser controlado en todo nivel social.
a nivel religioso, a nivel económico, a nivel político, en todo sentido de la palabra, el mundo va a ser controlado por el anticristo. Y por eso es de que antes de que se dé ese movimiento, o sea, que se establezca por completo, ya se está empezando a formar, se está empezando a dar a conocer, y nosotros tenemos que estar como iglesia muy despiertos, hermano, para no caer en la trampa de estas personas. La mala interpretación de las palabras de Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan, dicen que lo que está diciendo Jesús es que se unan todas las religiones, que la iglesia cristiana evangélica se una con los católicos, se una con los musulmanes, se una con los mormones, se una con los testigos de Jehová, se una con los adventistas, se una con el hinduismo, y con todo tipo de creencia, y que nos unamos y nos hagamos uno. Así como el Padre, dice, y el Hijo son uno. Fíjese la comparación. Agarran al Padre y agarran al Hijo para comparar a todo lo que son las creencias que hay el día de hoy con las diferencias que hay de pensamiento y de ideologías entre ellas. Errado por completo. Entonces dice que lo que está diciendo Jesús es que se unan todas las religiones. Óiganlo bien. Número 2, que lo importante, dicen ellos, es que seamos unidos como Cristo y el Padre lo están. Se unan y que, dice, colaboremos unos con otros para hacer la obra que es necesaria hacer dentro de la sociedad. Óiganlo bien. Pero si se da cuenta, las religiones que no tienen la carga del evangelio y de compartirlo, a ellos no les interesan las almas, a ellos no les interesa la salvación, a ellos les interesan otras cosas. Por lo tanto, los objetivos y las metas van a ser completamente diferentes. Y si la iglesia se metiera a esa unidad, va a caer en la trampa del enemigo, porque va a perder la visión, va a perder el objetivo por el cual está en esta tierra. La doctrina, dice, no es importante, dicen ellos. Óiganlo bien. O sea, las enseñanzas que dice que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que tenemos a través del apóstol Pablo y de todos los apóstoles, no son importantes, dicen ellos realmente, porque ellas son las que realmente nos dividen. Por lo tanto, dicen ellos, tenemos que dejar la doctrina por un lado, óigalo bien, y unirnos en aquellas cosas que nos son en común. Por ejemplo, ¿cuáles serían cosas que tenemos en común con las demás religiones, por decir así? Amén. No me ayude tanto, por favor. ¿Perdón? No, nada que ver. Mire, pues, las cosas es ayudar al pobre, crear nuevas instituciones para que ayuden a ciertas familias. O sea, ellos están enfocados en el área social más que todo. O sea, la iglesia debe, y no debe de olvidar de que nosotros también somos responsables por aquella gente que está en necesidad, por ser buenos ciudadanos, por ser ejemplo para la comunidad. Pero nuestro enfoque no es ese, aunque nosotros debemos de hacer esas cosas. Fíjese pues. Entonces ellos dicen, la doctrina no es importante, lo importante es el amor entre unos y otros. No me vengas con doctrina y yo no te vengo con mi doctrina, solamente amémonos y caminemos juntos por esta vida, dice, porque así nos quiere el Señor. Óigalo bien, eso es lo que dicen ellos porque Cristo dijo que quería unidad. Lo siguiente es, dice, que tenemos que buscar las cosas que tenemos en común y no aquellas que nos dividen. O sea, que haya paz entre todos y no disensiones. Por ejemplo, si el musulmán dice, yo creo que es Mahoma el libertador, amén, del mundo, el profeta de Dios, y nosotros decimos que es Jesucristo, dice que debemos de evitar ese tipo de comentarios o de doctrinas para que nosotros podamos llegar a ser uno con ellos también. ¿Podemos hacerlo? ¿Sería coherente para la iglesia cristiana hacer semejante cosa? ¿Ah? Óigalo bien, qué tremendo, ¿verdad?
o tendríamos que compartir con el católico de que para el católico María tiene que ver con el plan de redención. ¿Qué le parece? ¿Ah? O sea, María tiene que ver en lo que es la salvación de los hombres también, dicen ellos. Y nosotros debemos de aceptar eso así como ellos aceptarían lo nuestro, dice. Fíjese lo tremendo que es esto, de que nosotros tomáramos solamente las cosas que tenemos en común y nos olvidáramos de aquellas cosas que ellos dicen que no son importantes. Ay, Señor. La mala interpretación de las palabras de Jesús, el fin de esta interpretación, o sea, cuando ellos dicen que nos unamos, no es la unidad no es para la salvación de las almas. Al musulmán no le interesa que se salven las almas, que sean, que Cristo les perdone sus pecados, porque ellos no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Amén. Que haya muerto en una cruz y que haya resucitado. Amén. Ellos no creen en nada de eso. Entonces, ¿cuáles son los fines del musulmán? ¿Cuáles son los fines del testigo de Jehová? ¿Cuáles son los fines de la iglesia católica realmente para que todos nos unamos? ¿Ah? Porque usted se da cuenta que el católico no predica el evangelio. No. Ellos no evangelizan realmente. Ellos no tienen esa carga. Ellos ayudan a los pobres, van a los hospitales y con esas cosas sociales creen que se van a ganar el cielo, porque ellos creen que por las obras nosotros somos salvos. Amén. Entonces, fue eso lo que quiso decir Jesús en el capítulo 17, versículo 20, que nos unamos nosotros. Enseñó en el contexto, aleluya, de ese capítulo de la Biblia que nosotros nos debemos de unir a todas estas religiones. Mire, hermano, si hay un pueblo, aleluya, que debe de marcar la diferencia en esta tierra, es la iglesia de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si nosotros interpretáramos la escritura de la manera que ellos la interpretan, de que debemos de unirnos, de que debemos de dejar todas las cosas por un lado, de que no debemos de hacerle caso a las enseñanzas que nos dividen, sino en este caso al amor, nos meteríamos a un grave problema. ¿Cuál sería el problema al interpretar de esa manera la escritura? Si nosotros interpretáramos la escritura de que realmente Jesús dijo que todos nos tendríamos que unir, las religiones con la iglesia de Cristo, se estaría sacando fuera de contexto la interpretación, ya que el versículo, aleluya, 20 habla de qué. A ver, ponme el versículo 20 por favor, para que veamos de lo que está hablando. Ya leímos los versículos anteriores y se da cuenta que está hablando de aquellos que han creído a la palabra del Señor. Dice, han creído que tú me enviaste, dice. Óigalo bien, no se está refiriendo a toda la gente, no se está refiriendo a todas las religiones. Dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, dice Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Y lo que dicen estas personas es de que no importa si creen en Jesús o no creen en Jesús, nosotros nos tenemos que unir. El contexto nos habla de que tiene que estar la persona de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de la persona, amén, para que nosotros nos podamos unir a ella. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Cuando dice la palabra de ellos, se está refiriendo a la predicación de los apóstoles, a la predicación de aquellas personas que hayan creído en Cristo Jesús, que habían creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, si nos damos cuenta, tenemos el problema de la mala interpretación, amén. Nos metemos a un problema porque entonces decimos unidos, pero no nos podemos unir porque muchos de ellos niegan a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no se está refiriendo a todos, se está refiriendo a los que creen en la palabra que se les predica del evangelio. Número 1, gloria sea el nombre del Señor. Número 2, ¿cuál es el problema al interpretar de esa manera los versículos de que nos unamos con todas las religiones? O sea, que participemos nosotros en el ecumenismo.
estamos siguiendo el error doctrinal de poner el evangelio a nivel de toda religión. El evangelio no es como el hinduismo. El evangelio no es como el catolicismo. El evangelio no es como el budismo. El evangelio, hermanos, es único, es especial. No hay otro, no se puede comparar. Porque el evangelio viene de Dios. No viene de imaginaciones de hombres, de inventos de hombres. El evangelio, aleluya, fue establecido por nuestro Dios, fue ejecutado por nuestro Dios. Y es una obra en el corazón de los seres humanos por nuestro Dios a través del Espíritu Santo. No podemos rebajar el evangelio y ponerlo al nivel, aleluya, de todas las demás religiones. Es un error doctrinal. Óigalo bien. Si interpretamos de la manera que ellos dicen que Cristo enseñó en esos versículos, que todas las religiones se tenían que unir, que el corazón de Dios es que todos nos unamos, no importando nuestras creencias. Falso. Dese cuenta el problema que tenemos al interpretar de esa manera las Escrituras. Aleluya. Gloria a Dios. Número 3. Estaríamos yendo en contra de las demás enseñanzas que enseñan la Biblia. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que no nos unamos, ¿a qué dice? A yugo desigual, dice. Amén. ¿Y qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Dice. Amén. Porque mire, hermano, lo que no viene de Dios, que es la luz, viene de las tinieblas. Lo que no viene de Dios son inventos de los hombres, aleluya, y tratan de meter humanismo, tratan de meter gnosticismo y tratan de meter un montón de creencias para traer confusiones a los seres humanos. Mire, cuando se quiere que el evangelio se mezcle con las demás religiones, lo que se está tratando de hacer es enviar un mensaje equivocado a la gente para hacerles pensar de que cualquier cosa que usted cree es bueno, es normal. Dese cuenta de esto, de lo peligroso que es. Entonces, estaríamos yendo en contra de las enseñanzas que enseña la Biblia. No unirse a yugo desigual, no amar el mundo, no tener que ver nada con las tinieblas. Amén. Esa es la gran verdad. ¿Acaso usted vio a Jesús tratando de unir a los saduceos? ¿Ah? ¿A los celotes? ¿Ah? ¿A los saduceos? Y traerlos a los sacerdotes y unir. Unámonos porque esa es la unidad que quiere. Ahí no está diciendo eso el Señor Jesucristo. Y si ese fuera el enfoque de Jesucristo, eso nos hubiera mostrado a través de su vida. Pero nos damos cuenta que mucha gente no seguía a Jesús. Porque cuando las enfrentaba Jesús a la verdad, aleluya, la gente huía, la gente se enojaba, la gente empezaba a querer matar a Jesús, a apedrearlo. Oiga bien, esto cuando nosotros queremos interpretar de esa manera las Escrituras, estamos nosotros yendo en contra de las enseñanzas a nivel general de la Biblia. Y nosotros no podemos compartir, aleluya, la mesa con los demonios. Se oye fuerte eso, ¿verdad? La mesa con los demonios. Vea 1 Corintios 5:11, por favor. Gloria a Dios. Vamos a ver si es. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. ¿Le llama la atención la lista esa? Y podría ser más larga la lista. Pero dése cuenta, fíjese que ahí dice idólatras, ¿verdad que sí? Cuando oye la palabra idólatra, ¿qué le viene a usted a la mente?
Díganlo por favor, ¿o le da miedo? El catolicismo. Aunque ellos dicen que no adoran, sino que veneran, dice. Y es lo mismo, ¿verdad, hermano? Veneran las imágenes. Oiga bien, pero mire lo que dice la Escritura, por favor. Mire lo que dice el apóstol Pablo, por favor. ¿Ah? Tenemos que tener mucho cuidado. Porque si nosotros, hermano, nos descuidamos, o si de repente usted y yo estamos siguiendo a un predicador, a un evangelista, a alguien que está torcido, y de repente usted lo va a estar viendo compartiendo con estas religiones, usted se va a tronar. Sobre todo si usted le debe más lealtad a un hombre que a nuestro Dios, que a nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita le voy a explicar lo que quise decirle con esto. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese entonces lo que dice el apóstol Pablo. No nos juntemos. Hay alguien llamándose hermano. Oiga, ni a alguien que se llame hermano, no digamos a alguien que no es nuestro hermano en Cristo Jesús. O sea, la advertencia es bien seria. ¿Por qué? Por lo que nosotros representamos en esta tierra, por el testimonio que nosotros tenemos que dar ante las personas que no conocen el evangelio de Jesús. Porque imagínense que usted esté, aleluya, compartiendo con un borracho, ¿ah? Y hasta le diga a mi hermano, y lo oiga alguien del mundo y le diga, o sea que está bien tomar, o sea que estos evangélicos les vale si toma o no toma, si fuma o no fuma, si se droga o no se droga. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros con esto. ¿Por qué? Porque es el testimonio de nosotros, aleluya, el testimonio del evangelio, el que nosotros estamos mostrando al mundo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es el problema al interpretar de esta manera, como la interpretan el ecuménico, de que todos tenemos que unirnos? Nos enfocaríamos en cosas que no son tan importantes como la salvación del ser humano. ¿Qué quiero decirle con esto? Mire, yo he visto a personas, a pastores que se han unido a estos grupos y sus palabras y las ideas de ellos es, no, lo que pasa es de que queremos ayudar a esta comunidad, lo que pasa es que queremos hacer cierto tipo de actividad, lo que pasa es que estamos yendo nosotros allá con el gobernador, con el alcalde, por las escuelas y todo. Fíjese pues, óigalo bien. Se oye bien, porque son obras sociales, ¿verdad que sí? Pero dése cuenta de algo muy importante allí, amén. Se le quita el enfoque realmente a lo que la iglesia, a lo que el siervo del Señor tiene que tener siempre en mente. ¿Acaso la Biblia dice que los ángeles se regocijan cuando el gobierno, dice, autorizó algo para la escuela? ¿Verdad que no dice? ¿Acaso los ángeles se regocijan porque dice que se abrió una calle, se echó cemento o se echó asfalto para que de un lugar a otro pudieran pasar los carros? Dice, los ángeles se regocijan porque pasó eso en la sociedad. ¿Por qué se regocijan los ángeles en el cielo? Exactamente. ¿Habían problemas sociales en el tiempo de Jesús? Sí. ¿Habían problemas sociales en el tiempo de Pablo? Sí, lo sabían. Pero Pablo, usted ve el compromiso de Pablo, usted ve el compromiso de la iglesia. Cuando nosotros hacemos eso, sin darnos cuenta, nos están jalando. Y fíjese pues, yo como pastor, compartiendo con otros líderes de religiones que creen cosas que contradicen la Biblia, que van en contra de la persona de Cristo Jesús y del plan de salvación, el mensaje que estoy dando yo a la gente al estar unido a ellos es que todo, aún el evangelio, es igual. No, solamente por caerles bien a ellos, solamente por verme bien ante ellos, solamente para que ellos no me critiquen. No, no, no. Eso no debe de ser así. Ese es un error. Y la iglesia el día de hoy está cayendo en eso. Grandes, por decirle grandes, porque realmente líderes no hay grandes. El único grande es Cristo, hermano. Sí, el único líder grande es Cristo. Nosotros solamente somos siervos del Señor, servidores que hacemos, aleluya, aquello a lo que se nos ha mandado hacer.
Pero yo represento a Cristo. Yo no estoy representando a nadie más que a Cristo. Y por lo tanto, lo que digo, lo que hago, lo que muestro, aleluya, tiene que representar a Jesús. Imagínense que me pare yo con un testigo de Jehová y con un solo Jesús en una tarima y que hay un montón de gente. ¿Cuál es el mensaje que estoy dando yo? Iglesia, ¿cuál es el mensaje que estoy dando yo como pastor? Todo es igual. No hay diferencias. ¿Sí se da cuenta? Y no importa que nos cataloguen como nos quieran catalogar, a mí no me interesa. Porque yo a quien le voy a dar cuentas es al Señor. El pastor, el Hijo de Dios, a quien le va a dar cuentas es al Señor. Esto es peligroso. No se debe de participar de esa manera. Aleluya. Entonces nos enfocamos en cosas que no son tan importantes como la salvación del ser humano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema al interpretar de esa manera la Escritura? De que todos nos unamos, que todos seamos uno, todas las religiones, todas las creencias. Estaremos creyendo mentiras, estaremos creyendo mitología que sola mantiene engañada a la gente. Eso quiere decir que si yo me junto con ese tipo de líderes que creen y que contradicen la Biblia y que hablan un montón de disparates, quiere decir que si yo estoy con ellos, yo también estoy siendo partícipe de lo que ellos enseñan y dicen y creen. Por eso es peligroso. Entre ellos que hagan lo que quieran, pero no aquel que tiene el compromiso con el Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Esa es la gran verdad. Y tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice que nosotros debemos de hacer. Entonces, ese es el problema de interpretar la Escritura de esa manera. Estamos creyendo como ellos. Nos estamos metiendo al rollo de ellos. Aleluya. A mí me enoja que engañen a la gente. A mí me enoja que le muestren un montón de cosas que no están escritas en la Biblia. Amén. Que María sin pecado, dice. Que María ascendió a los cielos, dice. ¿Dónde lo dice la Biblia? Que María es intercedora, ¿dónde lo dice la Biblia? Si yo me uno a este grupo, si yo me uno a aquel grupo, a este por aquí y por allá, yo estoy siendo partícipe con ellos. No puede ser de esa manera. Estoy creyendo también esas mentiras y el mensaje que estoy dando es el mismo. Estaríamos dando un mal testimonio del Evangelio, ya que compartir con ellos da un mal mensaje a la gente que todavía no conoce del Señor. Bendito su nombre. Bendito sea su nombre. Ahora, fíjese de algo interesante acá, porque el enemigo apela ¿a qué? ¿A qué apela el enemigo? El día de hoy a la gente no le interesa la verdad. La gente no quiere la verdad. Le gusta que le mientan, le gusta que lo lisonjeen, le gusta que le digan lo que... No le diga la verdad porque entonces se lo truena. Mire, por ejemplo, para no ir tan lejos, alguien está gordito y usted le dice gordito, se ofende. La hermana se ríe, mire. Ahora yo le hago la pregunta. Si está gordito, ¿es malo que le diga a uno que está gordito? ¿Sería malo realmente? No. Pero a la gente le fastidia la verdad. Estás mal en lo que estás haciendo. No, y quítate. Eso no es cierto. Y se lo compruebas tú que está mal y no quieres saberlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como a la gente no le gusta la verdad, el enemigo apela a la emoción y al sentimiento de las personas. ¿Te sientes bien en la congregación? Aquí, ven a este lugar que aquí te hacemos sentir bien, dice. Ese es el mensaje de la iglesia el día de hoy. ¡Ay, Señor! Te hacemos sentir bien.
Yo creo que si Jesucristo estuviera el día de hoy, tuviera una iglesia, no tuviera muchos. Peor en el tiempo que estamos con las redes sociales. Si dice que muchos se iban porque le decían, dura es tu palabra. La palabra de Jesús no era dura, era la verdad. Le dices a alguien que está engañando a su esposa, eres un adúltero y te vas a ir al infierno, le dices tú, ¿verdad? No me juzgues, le dice. No me juzgues, le dice. Así le dicen. ¿Es la verdad? Es la verdad. Pero no le gusta. Ay, no le diga que se va a ir al infierno porque entonces, olvídese, ya no le va a hablar a usted. ¿Pero y qué? Es la verdad, ¿no? ¿Mi verdad o la verdad de la Biblia? La verdad de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le quiero decir yo entonces? Se está apelando no a la verdad porque a la gente no le gusta la verdad del día de hoy. Usted la enfrenta y la gente se enoja cuando le dice, eres un chismoso, y usted, no. Y a lo mejor sí es chismoso, ¿eh? Le dijeron chismoso, usted se enojó. ¿Es peleonero o peleonera? No. ¿Ah? Eres orgulloso, eres esto, eres lo otro. Y no le gusta, porque no les gusta la verdad. Entonces, el enemigo apela a la emoción y a los sentimientos. Enfocarse en las cosas que tenemos en común. ¿Acaso a ti no te gusta hacerle un bien a los pobres? ¿Ah? ¿No quieres ir allá con los enfermos? ¿Ah? ¿No quieres ir a visitar allá a los de Haití? ¿Ah? Eso nos tiene que unir. Eso es más valioso que el evangelio. Eso es más valioso que la doctrina. Apelan a la emoción. Porque Dios nos ha dado un corazón a nosotros bondadoso. Amén. Generoso. Amén. ¿Ah? Un corazón de que cuando mira la necesidad se conmueve, ¿verdad? Dios mío. El enemigo apela a la emoción y a los sentimientos, a sentirse bien, a estar de acuerdo con los demás, porque si no te van a rechazar, porque si no te vas a ver mal ante ellos. Entonces apela al sentimiento y a la emoción. La doctrina no tiene nada de importancia como la unidad. Eso es lo que dicen ellos. Pero es cierto que la doctrina no tiene importancia. Es demasiado importante. Es la que nos da el fundamento, es la que nos hace tener estabilidad, es la que nos ayuda para que no seamos engañados, es la que nos ayuda para poder discernir entre lo falso, aleluya, y lo verdadero. ¿Cómo no vamos a tener doctrina nosotros? ¿Cómo la vamos a rechazar? ¿Cómo vamos a decir, ok, nos vamos a olvidar de ella? No podemos nosotros. Compra la verdad y no la vendas. Dice el libro de segunda de Juan 1:9, para que lo sepa, bueno, la iglesia lo tiene que saber, pero para que lo sepa la gente que nos escucha. 1:9 de segunda de Juan dice de la siguiente manera: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, óigalo bien, en la enseñanza de Cristo. O sea, ¿qué es importante según el apóstol Juan? Y no persevera, está constante en la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No tiene a Dios. A mí que no me vengan con unidad y no tienen la doctrina, la enseñanza de la palabra del Señor. Yo no, entonces no puedo compartir con aquellas religiones que niegan las enseñanzas de la Biblia. No lo puedo hacer. Se enoje quien se enoje. El que persevera en la doctrina de Cristo. A ver, léalo conmigo. El que persevera en la doctrina, o sea, en la enseñanza de Cristo, ¿qué dice? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Le dirá el musulmán, a mí no me importa. Le dirá el católico, yo tengo a María. Le dirá el mormón, no, si nosotros somos dioses. ¿Ah? Aleluya, sigamos con el 10. Si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, esta enseñanza bíblica de Jesús, de su palabra, no lo recibáis en casa. Mire, no dice ni andéis, no lo recibáis en casa, dice. Ni le digáis bienvenido. No, hermano, pero los del día de hoy dicen unidad, por favor. ¿Y qué me importa lo que digan ellos? No le diga bienvenido, dice. Porque ¿qué pasa al que le dice bienvenido? Mire lo que dice la Biblia. A ver, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Ja! Ay, eres un creído, te la llevas de santurrón. Pues piensa lo que quieras. No me interesa lo que creas. A mí me interesa la verdad. Ya no voy a ser tu amigo o tu amiga. Bueno, tengo a mi mejor amigo, Jesús. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¿Se da cuenta de la importancia que tiene? Eso no lo digo yo, eso lo dice el apóstol Juan. La verdad no es tan importante, dicen ellos, sino lo que sienta otra persona. Mejor no ofender. No digas porque eso le va a ofender a ellos, porque ellos no creen de esa manera. Mejor, mejor evita esa conversación. Hay gente que por participar en una fiesta o en alguna situación como esta, como la otra, trata de evitar ciertos temas porque dice, ay, no, es que si no ya no me va a hablar, o es que si no ya no voy a poder tener de ella esto, o de él esto, o lo otro. O sea que es por conveniencia. Eso no debe de ser así, iglesia. Según la palabra del Señor, no puede ser así. Apelan a la emoción porque ellos dicen, cada uno con su propia verdad. Hay que respetar la verdad de ellos y hay que respetar la verdad de ustedes, dice. Pero yo solo conozco una verdad. La verdad, dijo Jesús, yo soy la verdad. Amén. Y no hay otra. Amén. No pueden haber 1000 verdades, hermano. No. Cristo es la verdad. Y no pueden haber muchos caminos. Cristo es el camino. Porque el día de hoy ya está bien fuerte esto de que no hay solo un camino. Mire, hermano, siervos, esos que se la llevan de grandotes. ¿Cómo se llama este? Mire este que se me hace que lo mira. Mire, hermano, es un predicador que vende libros, vende música, tiene dinerales. Ese hombre tiene una iglesia grandísima. Yo creo que la tiene aquí en Dallas. Mire, este hombre fue entrevistado por Oprah y dijo de esa manera. No, creo que también hay otros caminos aparte de Jesús, dijo. Qué tremendo es esto, hermano. ¿Cómo yo puedo compartir esa mentira? No, me niego. No hay tal cosa. Solamente, óigalo bien, iglesia, solamente hay un camino, se llama Jesús. Solamente por un nombre podemos ser salvos, Jesucristo. El musulmán no puede decir eso. Nosotros tenemos al que se levantó entre los muertos. Ninguno de los líderes de ellos se levantó de entre los muertos. Nuestro Jesús se levantó de entre los muertos. Por eso no se puede comparar. Por eso yo no puedo compartir, aleluya, con ellos. Porque no me pueden a mí decir tu verdad y yo con mi verdad. No, es que no es mi verdad, es la verdad que Él me dio a mí. Aleluya. Cada uno tiene su propia verdad y hay que respetarla, dicen ellos. Eso es como decir que Cristo y la Biblia no son importantes. Aleluya. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice?
¿Qué dice? Está envanecido. ¿Qué otra cosa dice? Nada sabe. ¿Y qué otra cosa dice? Y delira. O sea, está enloqueciendo esa persona. Y delira. ¿Dónde estamos? Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y ahí el contexto es el que no se conforma con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Termina siendo todo esto. Aleluya. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el evangelio de Cristo y las religiones que hay en el mundo? Mire la incompatibilidad del evangelio con las religiones. Veamos la incompatibilidad. O sea que no pueden darse. No son compatibles. Son completamente diferentes, son polos opuestos. Uno va para acá y otro va para allá. No se puede comparar el evangelio del Señor con las religiones. La incompatibilidad del evangelio con las religiones. La mayoría de las religiones, óigalo bien, la mayoría, aún la iglesia católica, señores, de ellos no creen que la Biblia sea infalible y la comparan con sus libros sagrados. Óiganlo bien. Para nosotros, la palabra de Dios es santa, pura, es infalible. No tiene error. Lo que dice es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que cree el cristiano evangélico. Y si hay alguien que viene y me dice, no, esa no es la verdad de Dios, yo aquí tengo mi Corán. Yo no puedo aceptar de semejante cosa. Porque si la acepto, yo estoy diciendo, estoy comparando, estoy poniendo al mismo nivel la Biblia con ese libro. O con el libro del Mormón. No sé de dónde se sacaron esa mentira. O con los escritos de la señora White, de los adventistas. ¿Se da cuenta? O con la catequesis del católico, que se inventan, por ejemplo, eso del purgatorio, se inventan lo de la Inmaculada, la ascensión de María. Esto es un invento. La adoración de imágenes de María y de los apóstoles. Todo eso no está en la Biblia. ¿Cómo lo van a poner al mismo nivel de la palabra del Señor? Eso no puede ser aceptado, hermano. O como la Biblia alterada de los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesucristo realmente, aleluya, vino en carne. Óigalo bien, que es el Hijo realmente de Dios. Aunque lo dicen ahora últimamente, pero no lo creen. Qué tremendo es esto, hermano. Y ahorita que se le están descubriendo todos los trapitos al sol a lo solo Jesús, con que tienen preso. Porque está sacándole todos los trapitos al sol de todas las creencias que realmente ellos tienen. Y contradicen todo lo que dice la palabra del Señor. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos. La mayoría, por eso le digo que hay mucha incompatibilidad. No podemos nosotros unirnos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no creen que la Biblia sea infalible y la comparan con sus libros sagrados. No, nosotros no podemos aceptar eso. Número 2, niegan la deidad de Cristo y lo comparan con sus líderes. Es inaceptable tampoco. Cristo, óigalo bien, Cristo es Dios.
Cristo no es cualquier hombre. Todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, se hizo carne y que es el Hijo de Dios, tiene el espíritu del anticristo, dice Juan. Entonces, ¿cómo yo puedo estar de acuerdo con una persona como esta que niega a Jesús? No puede ser posible. ¿Se da cuenta la incompatibilidad que hay entre lo que es el evangelio y las religiones? Aleluya. No creen en las afirmaciones de Cristo acerca del cielo, infierno, pecado, juicio, vida eterna. Porque ellos tienen sus propias creencias. Ellos creen su propia mitología. Jesucristo habló bien claro acerca del infierno y el adventista y el testigo de Jehová lo niegan. ¿Ah? ¿Qué le parece? Y luego los musulmanes dicen que vas a tener 7 mujeres allá en el cielo, dice. 70, no, este ya exageró. 70 mujeres. Hombre, ¿se da cuenta? Es una cosa de tontos, de locos. Aleluya. Sus ideologías y creencias que tienen que ver con el mundo y sus deseos. El que no tiene a Cristo, oiga bien esto, no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Porque solamente Jesús te da el Espíritu Santo. Si no tienes a Jesús, no tienes el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que ellos piensen o digan no viene, aleluya, del Espíritu de Dios. Viene de otro espíritu, pero no de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo porque hemos nacido de nuevo. Cristo nos dio de su Santo Espíritu, pero ellos no. ¿Puede haber compatibilidad? No la puede haber. Por eso sus creencias son basadas en pensamientos de hombres, en mitologías, en cosas que no saben ellos si son ciertas o no son ciertas. Gloria sea el nombre del Señor. La incompatibilidad del evangelio con las religiones nunca será su meta, la de las religiones, y objetivo evangelizar al perdido porque no creen que sea la manera de ser salvo el ser humano. Por eso a ellos no les preocupa eso. Por eso ellos no se interesan. Pero nos quieren jalar. ¿Por qué? Porque quieren distraer. Porque quieren engañar. Porque quieren mezclar. La otra semana le voy a predicar acerca de cómo es que el enemigo logra mezclar su mentira y todas sus creencias con el pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, el ecumenismo es una distracción para la evangelización. ¿Oyó? Porque la iglesia se une usted y sí, que por la causa de los jóvenes, que por la causa de los abuelos, que por la causa de aquí, de allá, pero no por la salvación. Cristo dijo, siempre van a tener pobres en esta tierra, dijo. ¿Sí o no? Siempre van a haber necesidades. Usted y yo somos responsables de ser de bendición a la gente necesitada. Eso sí, no podemos olvidar eso. Pero nunca debemos de quitarnos el enfoque que es evangelizar las almas. Sus creencias de las cosas espirituales contradicen las palabras de Cristo y de las Escrituras. Todo lo contradice. Entonces yo no puedo unirme a ese tipo de personas. Los esfuerzos ecuménicos generalmente, buscan transformar los entornos políticos, sociales y económicos. Ese es el enfoque. Imagínense, hermano, que la iglesia el día hasta en política está metida. Llevan a los políticos para que vengan y hablen un montón de tonterías en las iglesias. Hace poco, con este gobernador que eligieron allá en Virginia, ¿fue? La última, esta elección tan importante, ¿verdad? Mire que la Kamala Harris anduvo por un montón de iglesias y le dieron, como quien dice, el ok para que ella tirara su mensaje. Óigalo bien, hermano.
Usted oye hablar a gente que se dice que es cristiana. Dice, yo soy cristiano, dice. Y hablan unas barbaridades, hacen unas barbaridades. Yo la vez pasada le dije, cuidado con las celebridades dentro de la iglesia. O sea, los famosos cantantes, los deportistas, los actores. Usted no se crea ninguna de esa basura, hermano. Hay uno que se llama, nunca puedo decirlo bien, el Kanye West, pero no se dice Kanye. Usted me entiende Kanye West, va. Kanye, no sé cómo se llama. A ver, dígalo usted. Bueno, así como lo dijo la hermana. Mire, fíjese pues, de repente anda un poquito malito de la cabeza, ¿verdad? De repente salió de que empezó a hablar un montón de un actor por aquí, de otro cantante por allá, ¿verdad? Y lo grabaron y salió en las noticias y luego apareció de que se había convertido al cristianismo. Fíjalo bien, pues. Y ni bien oyeron que se había convertido, que llegó a Lakewood Church y llegó a varias iglesias. Oiga bien, qué semejante tontería, hermano. Exponiendo, y luego sale de ahí y vive la vida como todo un mundano, haciendo un montón de estupideces allá afuera. Pero ahora lo tacharon de qué, de cristiano. Ah, miren, ahí está el cristiano, hablando mugreros, haciendo mugreros. Hay grupos famosos, cantan bonito y todo. No sé qué, le mandaron un video a una iglesia famosísima. Sale Justin Bieber cantando una alabanza. Y decían, nuestro hermano Justin Bieber, decía. De veras, decía yo, lo están logrando. Lo están logrando. Porque entonces la gente que escucha, está en las redes sociales, la gente que está en la internet, que está en la computadora, ese es el cristianismo. Se puede ser borracho, se puede ser marihuano, se puede andar haciendo todo lo que uno quiera allá afuera. Eso es cristianismo también, señores. No, 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 no. Por eso no le levantemos el cuello a nadie, a ningún famoso. No ande hablando ahí, fíjate que aquel futbolista, fíjate que aquel cantante, qué alegría, no. Porque usted no sabe. Yo no puedo hablar que ese sí es cristiano, no lo conozco. Ay, hermano, estamos metidos en un grave problema nosotros. No es compatible el evangelio con las religiones. Para nada. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Lo que diferencia al cristianismo de las demás religiones, el cuarto punto. Y con eso voy a terminar. Gloria a Dios. Nosotros como iglesia, a ver, ¿cuántos son iglesia de Cristo aquí? Creemos que la palabra de Dios es infalible, que es única. Amén. Que no hay libro que se pueda comparar a ella. La Biblia es la palabra de Dios, la que nos dice quién es Dios y cuál es su voluntad. Y que no hay otro Dios sino solamente Dios, Jehová de los ejércitos. Nadie hay fuera de él. No hay un tal Alá, porque Alá, hermanos, quiero dejarlo bien claro, Alá no es al Dios que nosotros servimos. Porque Alá de los musulmanes no tiene un hijo. En cambio, nuestro Dios todopoderoso tiene a su Hijo Jesucristo. No puede compararse uno con el otro. El pastor de Hillsong, pastor, ¿por qué lo estás diciendo? Él se atrevió a decir, y ahí está en video, yo le iba a traer un video, pero mucho tiempo nos íbamos a tardar. Dijo, Alá es igual. Es el mismo Dios que nosotros servimos los cristianos, dijo. Errático. Bíblicamente errático. Alá no puede ser Jehová de los ejércitos. No. No, señores. Nuestro Dios es único. Y se manifiesta en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Quien no lo cree así, va en contra de lo que dice la palabra del Señor. No podemos andar ni unirnos a ese tipo de personas. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien pagó por el pecado del hombre y que nos puede librar del juicio y de la ira de Dios, y no hay otra manera. Si no lo creen así, no podemos nosotros andar con ellos. Yo no puedo comparar a Jesús con nadie en esta tierra, con nadie. Y cuando se lo quieran comparar, usted solamente dígale, resucitó tu líder, porque el mío sí resucitó, dígale. Al tercer día resucitó. ¿Y sabes qué? Está intercediendo por mí a la diestra de Dios Padre, dígale. Y es quien me sostiene día y noche, dígale usted. Aleluya. ¿Qué nos diferencia el cristiano de las demás religiones? Somos nuevas criaturas, hechas por Dios y no por el hombre. O sea, hemos nacido de nuevo. No de voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios, dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros somos un pueblo especial, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro lo resumió de mejor manera ahí. Fíjalo bien, eso es el pueblo del Señor. Claro que se distingue el pueblo del Señor. Claro que es diferente. Claro que vive diferente. Sus metas son diferentes, sus objetivos son diferentes. No podemos compartir. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado por el único que lo puede hacer, Jesús. O sea, si alguien le dice, yo soy espiritual, téngale cuidado. Porque si no ha recibido a Cristo, el espíritu que carga no es del Señor. Aunque diga que va a un lugar religioso. Aunque le hable de cosas supuestamente espirituales. No, porque el único que puede dar el Espíritu Santo es Dios, es Cristo. Me voy pues, pero no dejo huérfanos, dijo, sino les voy a enviar al Espíritu Santo, dijo. O sea, si se da cuenta por qué nosotros, aleluya, somos diferentes. Amén. Vivimos para agradar a Dios. Muchos de ellos, mi hermano, allá en las religiones está muy metida en la política. Por eso le dije que es peligroso que la iglesia cristiana evangélica se meta en la política. El día de hoy, pastores han dejado sus puestos por querer llegar a ser presidentes, para querer cambiar una nación. Nadie puede cambiar una nación sino solamente Cristo. La iglesia está llamada a orar, a representar a Cristo, a vivir como debe de vivir un cristiano, pero no se debe, hermano, la política es cochina, es sucia. Es increíble cómo nosotros nos podemos embarrar con esas cosas. Este lugar es para adorar y exaltar el nombre de Dios. Únicamente. Aleluya. Vivimos para agradar a Dios, vivimos y por eso nos santificamos. Aleluya, y obedecemos el mandato de predicar el evangelio a toda criatura para que sean salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, el día de hoy hay mucho, y la semana pasada yo se lo exponía. El problema del día de hoy, le dije yo, es de que muchos que enseñan y predican en las iglesias no fueron llamados por Dios. No tienen compromiso por Dios. Tienen títulos, tienen letras, pero no tienen corazón para Dios. No tienen temor a Dios. No se han convertido. No les interesan las almas. Lo ven como un negocio. ¿Sí me entiende? Y como a ellos no les importa, ellos ponen, dicen, hacen lo que les viene en gana. Por eso es que usted oye unas sanganeses, hermano, pero tremendas. Se atreven, híjole, a decir cosas que ni el mundo las dice. ¿Pero por qué? Porque no tienen al Señor.
Alabado sea su santo nombre. Mire lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 16, por favor. Gloria a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Juan, o fue el Señor, que el mundo nos aborrecería a nosotros. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y si no vienen de Jesús, son tinieblas, hermano. Porque Él dijo, yo soy la luz, yo soy la verdad. Si no están en Jesús, no son ni luz, ni son verdad, son tinieblas y son, aleluya, oscuridad, hermano. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y todo, cuando habla de incrédulo, habla de aquel que no tiene a Cristo. O sea, puede ser religioso, pero a la misma vez es un incrédulo, porque él no ha creído en el Hijo de Dios. Ahí de esa creencia habla realmente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice la Escritura. Un pueblo apartado, un pueblo que vive para el Señor, un pueblo que cree en la verdad de Dios con todo su corazón, que ha experimentado, aleluya, la obra del Señor Jesucristo dentro de su corazón. Dese cuenta que a Israel le fueron prohibidas las alianzas con las demás naciones, así como a la iglesia le es prohibido la alianza con todo aquello que no tiene que ver con las cosas establecidas en su palabra. Aleluya. Lo mismo es para la iglesia. Ahora, termino con esto. Pero hay muchos promotores de este movimiento y son promotores famosos. Son promotores que han impactado hasta cierto punto nuestras vidas por la manera en que han desarrollado ciertos talentos que ellos tienen. Uno de los grandes promotores del ecumenismo es Marcos Witt, por ejemplo. Gran cantante, unas alabanzas preciosas, pero usted lo oye y él está de acuerdo con el ecumenismo. Eso es triste. Ahora, eso tiene mucha fuerza. Por eso yo le decía de que se apegan a lo emocional y a lo sentimental. Porque, no hay que despreciarlo, no hay que esto, no hay que lo otro. Entonces, eso mismo lo jala a uno a poder oír sus enseñanzas y a caer en la trampa, si usted no conoce, de esta mentira. Este es uno, Marcos Witt. Número 2, Jesús Adrián Romero. Un gran promotor del ecumenismo. Ahí están los videos. No son videos así como quien dice puestos así por gente mafiosa. No. Ahí están. Y ellos dicen que no lo son, dice. Oiga la hipocresía tan grande. Dice que no lo son y lo están hablando ahí. Está más claro que el agua. Él dice de que él fue católico, dice él, y que la iglesia católica le enseñó muchas cosas del cristianismo, dice, y que no tiene nada de reproche, no tiene nada de malo, dice que él está muy de acuerdo con las enseñanzas del Papa, dice. ¿Qué le parece? Segundo, él también promueve Halloween, para ponerle una cerecita al pastel. Dante Gebel, un orador, hermano. Para hablar ese varón lo hace reír y todo a usted. Es buenísimo para mí. También es promotor del ecumenismo. ¿Cuántos conocen a Luis Palau? Luis Palau es un promotor también del ecumenismo. Cash Luna
tiene un video en donde sale hablando en una iglesia católica y se pone a llorar enfrente de todos ellos. Y le dice, mi iglesia no tiene ningún título en contra de ninguna religión, dice. Trato de evitar eso, dice. Porque yo quiero la unidad, dice. ¿Saben por qué? Dice, porque yo fui católico, dice. Y todas las cosas que sé de Jesús las aprendí en la iglesia católica, dice. Todo lo que sé, dice, fue en la iglesia católica, dice. Óigalo bien, hermano. Y se puso a llorar con ellos. Y puso, olvídese. O sea, las cosas que se están viendo, cantantes, predicadores, pastores, de todo hay allí. Y mire, usted los oye hablar y los oye compartir con mucha gente de esta religión, de este movimiento, y usted dice, pues entonces está bien, dice usted. Está peligroso, hermano. Está pasando en lo hispano, en lo inglés, en todo idioma. Es un mixteo horrible. Alguien decía que esta gente nunca realmente salió del evangelio, nunca salió del catolicismo. Y yo creo algo, hermanos. No es una conspiración. Yo creo algo. Yo creo que el catolicismo envió a muchos hombres dentro de la iglesia evangélica para que se metieran y que se la llevaran de cristianos y que se hicieran grandes en medio de las congregaciones y luego tiraran el anzuelo para solo jalar a la gente. O sea, hay mucha gente infiltrada dentro de las iglesias. Hay mucho líder, hay mucho cantante. La semana pasada yo le hablaba acerca, por ejemplo, de esta hija de este cantante Ricardo Montaner, Eva Luna Montaner, y su esposo Camilo se llama, que tuvieron un hijo, ¿se recuerdan? Y para ir conforme a lo que está diciendo la gente allá afuera, dice, tuvimos una hija, hijo, hije, para no ofender, porque ahora el decir hijo o hija parece ser que ofende. Entonces dijeron ellos, bueno, y si no, hijo, hija, hije, dijo. Oiga bien hasta, yo digo, ¿qué les están enseñando a estas personas? ¿Acaso no leen la Biblia? Lo que pasa es que queremos estar ok con la gente, no queremos ser despreciados, no queremos vernos mal. No, hermanos, no podemos nosotros tener ese tipo de cristianismo. Yo creo que esa gente nunca salió de Roma. Siempre estuvieron allí y solamente fueron metiéndose y metiéndose hasta el punto de llegar a engañar a muchos, óigalo bien, a muchos pastores. Porque desde el momento que, mire hermano, no importa quién sea, contradiga la Biblia, desde ese momento te paras allí. Ya no eres mi hermano del alma. Porque si no puedes honrar a Cristo, no vas conmigo. Puede ser familiar, puede ser amigo, puede ser compañero de trabajo, puede ser quien sea, no va conmigo. Amén, iglesia. La iglesia del Señor tiene que ser celosa de la palabra de Dios. Cuando Pablo se convirtió, la iglesia estaba a saber si se convirtió, saber si no se quiere infiltrar y quiere venir a deshacer la iglesia como infiltrado. Se aseguraron que sus frutos fueran los de un cristiano evangélico. Amén. Pablo se los demostró y hasta en ese momento fue que lo aceptaron. La iglesia tiene que ser así. La iglesia tiene que ser celosa por la verdad de Dios. Amén. Amén, iglesia. Dele un aplauso a nuestro Dios. Ellos no representan al Señor, ellos se representan a ellos mismos. Amén. ¿Usted quiere representarse a usted mismo? Busque su propia religión entonces. Pero el que es cristiano evangélico representa a Cristo. Amén.